Amigos, llega mi temporada favorita del año, la de las cenas de Navidad. Mira, si recibes una por cada grupo de WhatsApp, lo mejor es que vayas pidiendo un hígado nuevo en Amazon. A ver, hay algunos estupendos, vienen con instrucciones y puedes implantártelo siguiendo el tutorial de algún youtuber con experiencia. Yo lo hice hace un par de semanas y mi consejo es sáltate esto de la anestesia general, porque si no, luego es muy difícil seguir el vídeo. Además es desagradable despertarte 3 días después con un dolor de cabeza terrible y abrazado a un hígado. Aunque bueno, si recuerdas cómo te despertaste el año pasado después de la cena de empresa de Navidad, tampoco vas a notar tanta diferencia. Por cierto, no aceptes comidas, desayunos o meriendas de Navidad. Terminan a la misma hora que las cenas, pero alargan la agonía. Las cenas de periodistas, por ejemplo, empiezan un jueves y acaban 3 semanas después, con gente brindando con mazapán en la redacción e intentando escribir un obituario colectivo en memoria de los que murieron por intoxicación etílica durante la fiesta. Es muy difícil matar a un periodista con alcohol, a menos que se lo des en llamas y se lo inyectes por la nariz, claro. Pero bueno, luego los contables, los de recursos humanos, los becarios, otra gente que trabaja en un periódico, caen como fichas de dominó, Mira, los primeros en descontrolarse en la cena siempre son los directores de departamento, que a la primera botella de vino confunden el equipo femenino con un harén. Algunas lo interpretan como una oportunidad laboral, pero después de años de estudio, National Geographic y yo hemos concluido que el único ascenso posible en una cena navideña es el del lobo feroz cuando se quema el culo en la chimenea. Luego están los taciturnos, ese tipo de compañeros silenciosos, extraños, que visten siempre como si vinieran de enterrar un cadáver. Bueno, si trabajas en Silicon Valley puede que uno de ellos sea tu CEO, ¿no? De todas maneras, sentarse con ellos es peligrosísimo porque llevan siglos sin hablar con nadie y están dispuestos a recuperar el tiempo perdido. Bueno, oye, tampoco es todo malo en las cenas de Navidad. Mira, a veces lo pasas bien, bailas hasta el amanecer con los colegas, llegas al trabajo sin dormir y te reciben directamente en recursos humanos para firmar tu despido. Bueno, piénsalo, muchas carreras importantes han empezado así. Mira la de Papá Noel. Antes era San Nicolás, delgado, anónimo, humilde, en fin, un cualquiera. Una cena navideña se le fue de las manos, cogió unos kilos, se hizo influencer del mazapán y ahora trabaja a tiempo parcial con cientos de empresas pidiéndole colaboraciones por LinkedIn. Me dirás, bueno, sí, es un trabajo duro, pero es que tiene 364 días libres al año. No te digo yo como los mejores, pero bueno, en fin. Y luego conviene distinguir entre 2 tipos de aumento de sueldo. Los que te promete tu jefe a las 4 de la mañana haciendo la conga por Joy Slava, que se metabolizan junto al whisky en el hígado y se evaporan a las pocas horas. Y luego los aumentos de sueldo de verdad, que son un animal mitológico de la misma familia que el unicornio, el centauro o las bajadas de impuestos. De todos modos, como nunca se sabe cómo acabará la cena, mi consejo es que lo grabes todo, discretamente, claro, no vayas ahí con el móvil grabando, ¿no? Pero mira, si no sabes cómo hacerlo, yo te recomiendo que te lleves a Koldo, porque no hace falta ni que le digas que grabe, ya lo lleva de serie, ¿no? Además da el perfil ideal para hacer de Papá Noel, porque quizás Ábalos también, pero ha adelgazado demasiado últimamente. Y ya si no quieres ir a ninguna cena de empresa de Navidad, vente aquí al búnker, que aquí no te encuentran. Y aquí lo único que hacemos por Navidad es un desayuno intermitente. Bienvenidos al búnker. Hola amigos, bienvenidos a El Búnker de Popes 80 en este martes 18 de noviembre de 2025. Hoy charlaremos con Dr. Livingstone, o Dr. Livingstone supongo, célebre grupo de los años 80 que está de actualidad por ser uno de los protagonistas del festival Debajo de mi sombrero que se celebrará en diciembre en Madrid, con grupos como Seguridad Social, Jaime Urrutia, Javier Gurruchaga, Miguel Costas, Siniestro Total y muchos más. Presta atención porque sorteamos 2 entradas para este festival en popes80.com, te lo contaremos aquí en El Búnker y además tendrás toda la información para participar antes del 30 de noviembre, te quedan un montón de días, es muy sencillo, en unos momentitos te lo vamos a explicar. Así que sin más preámbulo nos vamos al tema de actualidad del día, pero antes recuerda suscribirte a Popes80 en YouTube, síguenos en Instagram, X, TikTok y Facebook, todos los enlaces están en popes80.com y ahora sí, acomódate, apaga el mundo exterior, quédate con nosotros aquí abajo en El Búnker, empezamos. Durante los últimos meses, popes80.com ha llevado a cabo una detallada investigación sobre la evolución real de los precios del supermercado tras la pandemia.
Hoy podemos afirmar con datos empíricos y no con estimaciones que la sensación que comparten millones de consumidores no es una percepción, es un hecho verificable. Hemos hecho la misma compra en 2019 y en 2025 y el resultado es espeluznante. Una subida del 45,6%. Repito, una subida del 45,6% en una cesta absolutamente normal de la compra en supermercados españoles. Tras lograr acceder a la base de datos de precios reales del año 2019 en 4 grandes superficies, hemos replicado idénticas cestas de la compra entonces y ahora. Esto quiere decir mismos productos, cantidades, formatos, marcas. La investigación de Popes 80 se ha contrastado con una segunda fuente, que son los folletos publicitarios reales de 2019 frente a los precios actuales. El resultado, un retrato fiel y documentado del encarecimiento real de los alimentos en España y también, te lo digo, un verdadero escándalo. La subida real detectada, la que tú y yo estamos sufriendo cada semana en el súper, duplica la inflación oficial reconocida por el gobierno de España. Según el INE, el IPC general acumulado desde 2019 ronda el 20,57%, mientras que el IPC de alimentación se sitúa en el 30,7%. Ambos están muy lejos del 45,6% que muestra la compra real según el estudio realizado por Popes80.com estos últimos meses. Entre los productos analizados se encuentran cosas tan normales como leche, pañales, huevos, aceite, pan, carnes, pescados, verduras, pizzas, natillas, detergentes o papel higiénico, tanto marcas blancas como fabricantes de sobra conocidos por todos los españoles desde hace muchos años. El patrón se repite. Verduras que pasan de 1 euro a casi 5 euros. De 1 euro a casi 5 euros. Carnes que superan el 60% de incremento. 60% de incremento tras la pandemia. Pescados como el salmón o la merluza que duplican o triplican su precio. Y aceites o lácteos con subidas que van del 40 al 70%. Por no hablar de lo que se nos viene ahora con los huevos de los huevos. La investigación de Popes 80 confirma además un fenómeno silencioso del que hasta ahora solo se ha hablado como especulación, sin grandes estudios en profundidad. Me refiero a la reducción sistemática de cantidades. Algunos productos llegan con hasta la mitad de cantidad que en 2019, pero el mismo precio que entonces, según hemos podido comprobar también accediendo a estas bases de datos que te digo. Se trata de bandejas de carne más pequeñas, quesos vendidos ya en porciones minúsculas, o packs de pañales que han pasado de 112 unidades a 84 unidades, rotulados de la misma manera, con el mismo nombre, y solo un pequeño lugar donde pone la cantidad que ahora lleva ese tipo de precinto, de paquete. Es decir, menos producto, mismo precio. La razón por la que han hecho esto los fabricantes en los supermercados, que no había manera de vender a esos precios esos productos manteniendo idénticas cantidades. Los datos confirman que lo que el consumidor siente al pasar por caja, lo que en 2019 costaba 100 euros, hoy puede costarte entre 145 y 150, pero los salarios no han acompañado esta subida. Según el INE y el Banco de España, y ahora sí hablamos de cifras oficiales, el sueldo medio solo ha subido un 15% en ese mismo periodo. Dicho de otro modo, la compra podría estar subiendo 3 veces más que tu salario. Las causas son múltiples. Evidentemente la pandemia y la ruptura de la cadena logística global afectó. Pero también hay que tener en cuenta, por supuesto, el encarecimiento prolongado de la energía. Y algo a lo que no prestamos siempre la misma atención, pero que está detrás de muchos de los problemas con los precios de los alimentos. Me refiero a las restricciones europeas en producción agrícola que aumentaron los costes de fertilizantes y en general del ejercicio de la ganadería, por obra y gracia del famoso Pacto Verde de la Unión Europea. Esta es la parte del Pacto Verde de la Unión Europea que no nos habían contado antes. Y en España, pues ya lo sabes, hay una transición energética acelerada que lo mismo te deja un apagón que un incremento salvaje de costes para los mayoristas, una fiscalidad asfixiante y creciente y una falta absoluta de medidas efectivas para frenar el traslado de precios al consumidor más allá de la palabrería habitual. La economía doméstica no se mide en índices ponderados, tampoco en anuncios grandilocuentes por parte de nuestros políticos o gobernantes.
La economía doméstica al final se mide en leche, pan, carne, fruta y detergente. Y según esa economía real, los precios han subido el doble de lo que reconoce la estadística oficial. Si el gobierno de España asegura que la inflación está controlada, pero las familias llenan un carrito un 45% más caro con sueldos un 15% más altos, entonces la aritmética salta por los aires. Es una inmensa trampa. Y cuando ocurre, lo que se resiente no es un frío índice económico que nadie consulta, sino la vida cotidiana de millones de hogares de españoles. Y todo envuelto en un silencio oficial que a esta hora resulta absolutamente estruendoso. Habrá quien ponga en duda la metodología que hemos empleado en esta investigación, incluso habrá quien considere que hay que integrar otros factores en la ecuación, y me parece muy bien. Pero mira, lo que nadie puede negar es que por una cesta de la compra absolutamente normal y cotidiana, tras la pandemia, ahora necesitas desembolsar casi el doble. Te recomiendo de verdad que leas el reportaje y observes los gráficos y documentos de transparencia de esta investigación. Lo tienes ya en la sección de investigación de popes80.com y así podrás también sacar tus propias conclusiones. Y ahora nos vamos a la entrevista con Dr. Livingstone. Aquí una vez más Javi García, capitán general de los becarios de Popes 80, y os traigo buenas noticias. Estamos sorteando 2 entradas para el festival Debajo de mi sombrero. Aquí os dejo los pasos que tenéis que seguir para participar en el sorteo. Por último, tenéis un ejemplo hecho por mí para aquellos que seáis más vergonzosos. Cae la noche y amanece en París, en el día en que todo ocurrió, como un sueño de locos sin fin. Esta noticia y más en popes80.com. Síguenos en las redes sociales. Queridísimos amigos del Búnker, hoy es un gran día para el Búnker y para Popes 80. Hoy recibo a un viejo amigo, pero es que además Popes 80 recibe a una de sus instituciones que nos ha visto crecer desde hace nada menos que 25 años. La leche, qué viejos estamos. Bienvenido al Búnker, querido doctor Livingstone. Bien hallados, bunkerianos y mi amigo Itsu. Sí, yo vine a he visto cómo le crecían los dientes a Popes 80. ¿Cómo hacía la comunión? ¿Cómo? Absolutamente. La gente no lo sabe, pero doctor Livingstone y yo hemos compartido escenario en una de las primeras fiestas de Popes 80. Claro que sí. Hay fotos que atestiguan el momento. La foto concretamente es que yo no estoy cantando, estoy dejando a la gente que cante, y Luis tampoco está cantando, se está lanzando al público. Exactamente. El rock and roll tiene esas cosas. El rock and roll hay muchas veces, ahora ya menos, pero antes lo de menos era cantar, al fin y al cabo. Bueno, yo creo que muchos te conocerán, pero como también nos sigue bastante gente joven, sobre todo en estos formatos audiovisuales y tiktokeros que manejamos, pero tengo que empezar un poco por el principio, ¿vale? Ya nos vamos a ir al año 1986. Yo no había nacido, tú, Luis, tampoco, creo. Yo tampoco. Yo nací muy joven. Y entonces, 1986 es el comienzo de la andadura de un grupo llamado Dr. Livingstone, supongo, que yo casi lo primero que te voy a preguntar, sé que es un clásico, pero esto tuvo que ser un coñazo al principio, ¿no? Pero cuando tú preguntabas al programador de la sala, oye, ¿quién toca esta noche? Y te decía, Dr. Livingstone, supongo. Digo, joder, si no lo sabes tú que eres el dueño, todo el puto día con las bromas estas, ¿no? Un clásico. No, y todavía lo sigo sufriendo. Lo que pasa que ya es como el mar, que cuando vives cerca del mar que ya no lo oyes, pues eso, ¿no? Maravilloso. Pues primer disco producido por 2 de los hombres G, por Rafa y Javi, y primer disco y primer pelotazo, ¿no? Si no me equivoco. Cuéntanos un poco cómo empieza esto, por qué grabas este disco con los hombres G. Bueno, tiene ahí una historia que yo me la sé a trozos, así que nos la vas a contar tú mejor. Pues sí. Rafa, los hombres G y nosotros, voy a ir un poquito más atrás. Resulta que Ana Torroja es hermana del teclista original de Dr. Livingstone, y ella nos consiguió meternos en unos locales de ensayo donde estaba la creme de la creme, estaba pues Hombres G, La Unión, en Achapop, estaban todos los grandes, y consiguió colarnos ahí. Había una cola tremenda, pero por sus influencias
prevaricó y nos metió allí. Entonces nos hicimos muy amigos de los Hombres G, porque coincidíamos mucho en forma de ser y tal. Y Rafa, mi gurú, amigo y maestro Jedi, pues dijo, mira, cuando alguien os fiche, yo produciré vuestro primer disco. Nos fichó Dro y nada, los produjeron ellos, que además fue increíble porque realmente grabamos en un estudio en Madrid que estaba al lado de un colegio de chicas. Entonces, claro, en cuanto vieron entrar a los dos Hombres G, en esa época eso era terrible. Bueno, pues tuvieron que desconectar el timbre del estudio, nos esperaban a la salida y nosotros, que todavía estábamos grabando nuestro primer disco, ya estábamos firmando autógrafos y corriendo de las chicas. El último día tuvo que venir la policía porque los chicos del barrio, ya sabéis cómo la historia, habían quedado para tirarnos piedras y no sé qué. Y claro, los de Draw Warner pues se frotaban las manos, decían, esto va a ser, vamos... Esto va a ser otro Hombres G, ¿no? Otro fenómeno para larga... Y hay que decir... Hay que decir que el comienzo fue muy potente, ¿no? Realmente una chica formal se convierte inmediatamente en un clásico, ¿no? En un número uno de 40, que era realmente el rasero de esa época LS, pues fue muy rápido y nada, y las ventas fueron muy bien. De hecho, no tenían esa expectativa con nosotros y se acabaron los discos en todas las tiendas. Entonces no tenían expectativa ni en los almacenes ni en nada, tuvieron que volver a fabricar y hubo 10 o 15 días que no había discos en ningún lado porque nadie pensó que íbamos a funcionar. ¿Y tú tenías la sensación de que Una chica formal era un pelotazo o es de esas canciones que estaban ahí, como una más en el disco, y que no sabíamos, no te lo habías planteado? A mí era la que más me gustaba. A mí era personalmente la que más me gustaba del disco. Pero yo creo que es la que mejor salió. Era sin duda. No nos ficharon por eso, nos ficharon por una canción a la cual. Pues, sí, esas cosas siempre pasan. Yo me imagino que le pasa a todos los grupos. Nos ficharon por una canción que se llamaba Eres más fea que un pulpo. Sí, claro, tu primera canción de amor, me acuerdo. Mi primera canción de amor autobiográfica. Ahora estaría en la cárcel, Sí. Y esa canción le hizo mucha gracia a los directivos de ese momento y que eran gente chalada que se arriesgaba. O sea, eso era impensable que fichen a un grupo porque de repente van a un bar y les ven en una sala, les ven en un sitio y dicen, oye, ¿cómo me gusta este grupo? ¿Cómo se lo está pasando a la gente? Te ficho, ¿no? Ahora tienes que ir tú en tu cartera con 2 millones de seguidores para que te fichen. Es una chaladura. Yo la verdad es que en ese aspecto hemos sido unos afortunados, todos mis compis y yo. Tienes después más éxitos, los discos siguientes, y al final has creado una colección de canciones muy reconocibles y yo creo que eso también te anima a regresar después de un descansito, ¿no? Allá por el 90, creo que entre el 95, 96 y el 2000 algo, ¿no? Sí, me dediqué a componer entonces, porque era muy mala época, fue muy mala, una época terrible para el directo, porque fue otra de las grandes estupendas ideas de ayuntamientos de cierta gente que les dio por dar los conciertos gratis en los ayuntamientos. Entonces eso acabó con los privados, con los empresarios privados que eran la mayoría. Entonces hubo una época muy mala y tú aprovechaste para encerrarte un poco y dedicarte a otras cosas. Y compuse para editoriales, compuse para historias, de ahí salió un poquillo más tarde lo de Sexo en Nueva York, por casualidad, porque soy un tío con suerte, por casualidades de la vida. Y Sony me llevó con una canción, porque en la época que el festival de Benidorm no era para artistas, era de canción. Lo que competía no era el cantante, era la canción. Y entonces pues me llevó Sony, que era la editorial con la que yo trabajaba normalmente, me llevó al festival de Benidorm en el 97 y a partir de ahí ya dije, bueno, pues habrá que volver que volver. Y el regreso discográfico ya es 2002. Fíjate, yo creo que tú y yo nos conocemos por ahí, más o menos, en torno a ese año, en alguna fiesta de popes. Y recuerdo perfectamente ese disco del que tengo unas cuantas copias, porque además es muy divertido. Grabas algunas de tus canciones, hay cosas nuevas. En realidad,
No, bueno, voy a decirlo porque, claro, aunque ya lo hemos comentado, hay una de las últimas canciones tuyas, ya del siglo XXI, que ha entrado en la lista de las 151 mejores canciones del pop español que ha hecho Popes 80, lista que ha salido después de una buena cantidad de navajazos entre los críticos, pero algunos conseguimos imponer nuestro criterio y ahí está El Efecto L, que es una canción divertidísima, o sea, divertidísima, ¿no? Sí, yo sé que tu Kung Fu es poderoso y tú te... A mí me parecía que tenía que estar porque de aquel momento, de aquel regreso de muchos, que algunos no se habían ido, pero bueno, hubo varios discos y hubo gente que, en fin, que hizo discos mejores y peores. Tampoco es plan de empezar aquí a sacar las debilidades y las virtudes de unos y otros, pero sí es cierto que Dr. Livingstone vuelve al circuito con canciones que vuelven a sonar. O sea, quiero decir que te puedes ir a la radio, ponerlas, suenan actuales, empiezas a dar bolos y la gente te responde. El show que haces en directo es como si estuvieras empezando, porque era, o sea, con muchísima fuerza, mucha energía, y me parece que fueron unos años muy buenos. No sé si tú lo ves así, pero vamos. Sí, fueron unos años fantásticos. El primer disco de La Vuelta, por decir, fue el de 2003, el Porque Estoy Loco, que fue una cosa menos elaborada. Pero luego hicimos el Efecto L, el disco, el disco fantástico con Premier. Esa yo creo que fue la época que nos pusimos en el cual está el Efecto L. Y fue un disco fantástico, funcionó muy bien. El asunto es que hay una cosa que es muy cíclica y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo. El primer disco de los grupos siempre es fantástico. Y te voy a decir por qué es muy bueno. Porque tienes esas canciones muy probadas. Las has probado, ya sabes qué canción gusta, cuál no, te has cansado de algunas canciones, es un disco muy tal. El segundo lo haces con los restos que no pudiste grabar con el primero. Absolutamente. El tercero es una mierda pinchando un palo que no hay quien se lo puse. El tercer disco, porque no tienes tiempo, estás tocando, estás grabando, te dicen de repente, tienes que hacer 10 canciones, tú, pues te voy a dar tiempo. Tiras de oficio, incluso hay alguno que ha creído que ya ha alcanzado la madurez musical, que es lo peor que te puede pasar en esta vida. Lo peor. Y entonces decide experimentar y ya la jodimos, ¿no? Pero estoy bastante de acuerdo con el ciclo, ¿eh? O sea, es bastante así. Y luego resulta que, claro, con el del 2005 yo ya llevaba mucho tiempo componiendo, pero sin sacar nada. Entonces fue un disco que, unas canciones muy, muy, muy escogidas. Y quise volver a hacer, más que nada para fastidiar a mi antigua discográfica, versiones nuevas y actualizadas de los éxitos que había tenido. Los éxitos. Y sentirme yo más a gusto con ellas. Y algunas quedaron espectaculares. Yo recuerdo siempre, en esa época pinchaba bastante, incluso en las fiestas de Popes, y cuando pinchaba en La Coruña, en mi ciudad, recuerdo que se convirtió en un hit el María trabaja en un bar, que tenía más veces que un bosque, pero da igual. O sea, es que sonaba muy bien, y la gente no la conocía, y decía, oye, ¿este grupo nuevo cuál? Y digo, nada, un chavalín que acaba de empezar. A ver si le va bien. A ver si le va bien, exactamente. Pero sí fue una buena idea y a partir de ahí básicamente te dedicas a directo, haces bastantes directos, pero luego haces un montón de cosas más, porque tienes una temporada de musicales, ¿no? De teatro, si no recuerdo mal. Teatro musical, sí, hice Scaramouche en el musical, que fue una experiencia que estuve una temporada haciendo aquí en el Apolo, en el Teatro Apolo aquí en Madrid, y no creas que me gustó mucho, porque esto, fíjate, claro, te dicen, no, cada día el teatro es una cosa diferente, mierda, va a ser diferente. Cuando llevas 2 semanas haciendo la misma obra, ya estás hasta las narices de hacer lo mismo. A mí me pareció todos los días igual. Además estaba Paco Cecilio, Paco Racionero, había era un plantel fantástico de teatro. Y entonces decían, no, cada día es diferente. Y yo, pues, no lo cojo yo. No lo veo. Entonces, no le pillé yo el truquillo al teatro. Y luego, pues nada, pues entré también en el ejército a tiempo parcial. Cierto, que se me olvidaba esta parte, que es fundamental, ¿no? Pues esto es una cuestión vocacional, entiendo. Sí, vocacional, nada. Eso es lo típico, todos nos acordamos de la mili. Y esto es como volver a la mili, pero sabiendo. Porque es la figura del reservista voluntario, que tú vas unos meses al año, como la reserva de Estados Unidos, y entonces, pues tú eres en esos meses, eres militar como igual que cualquier otro, y luego vuelves a tu vida. Entonces, pues te quitas ese rollillo. Y claro, con la historia de que últimamente, en el año 23, me fui al Líbano de casco azul. Sí.
de cámara de combate y me pilló la guerra. O sea, yo estuve en acciones de combate y toda la historia y bueno, fue ¿Y qué tal? ¿Qué se siente? Pues mira, cuando te bombardean. Te acuerdas rápidamente y al dedillo de las oraciones de infancia, me imagino, ¿no? Mira, es increíble cómo el humor que... Mira, estábamos en una base de las Naciones Unidas. Había de todos los países. Había nepalíes, indonesios, serbios, brasileños, indios. Había de todos. Pues bueno, los únicos que no corrían al búnker eran los españoles. Yo tenía un amigo serbio que decía que el tío venía al lado mío cuando sonaban las sirenas y nos empezaban a bombardear y teníamos que ir al búnker, que decía, no, yo me he pegado a ti porque me han dicho que el Dios es español, entonces yo me pego a ti. Que sé que no te va a pasar nada. Qué bueno. Y nada, y a la vuelta pues otra vez a cantar, que es lo que me toca. Qué guay. Claro, estoy pensando yo que cuando te he invitado al búnker te has sentido como en casa, ¿no? Has dicho, bueno, como pues en casa, el búnker 19. Mando un abrazo a todos, sino que igual por internet nos están viendo desde claro. El Líbano, que allí nos enganchamos mucho a las cosas de España. Claro, me imagino, ¿no? Es la manera de estar conectados. Pues nada, a todos los que estén en el búnker 19 sufriendo ahora mismo los bombardeos. Claro saludo. Que sí, les mandamos un abrazo bien grande. Además, estaba yo pensando, muy conectado con esta parte tuya, está una canción de la que hemos hablado en Popes 80 varias veces, que es una canción dedicada al sentimiento de ser español, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo surge esto y también ese videoclip tan bonito que grabas con el propio ejército, claro. Sí, pues fíjate, eso es muy curioso. Yo estuve en el concierto de Bruce Springsteen que hizo en el Calderón, que fue tremendo. A mí me gusta muchísimo Bruce Springsteen. Y de repente, cuando empieza a cantar Born in the USA, cae detrás suya una bandera americana, pero vamos, que cubría todo el escenario, y todos se pusieron a gritar como si fuéramos del mismo Wisconsin, todos. Entonces yo pensé en ese momento, digo, joder, yo tengo que tener una canción así, que de este sentimiento con mi bandera, que es de todos y tal. Y entonces, pues hice la canción y por vicisitudes se la presenté al jefe del Estado Mayor del Ejército, que me dijo, si tú tienes huevos de cantar esta canción, yo tengo huevos de hacerte un videoclip, el que tú quieras y tal. Y entonces, en colaboración con ellos, pusieron todos los medios, me ayudaron muchísimo, hicimos un videoclip fantástico y fue una canción que nació... A mí, mira, las banderas han nacido para unir, yo es lo que pienso. Sí, Una bandera que nace para separar no es ni bandera ni es nada, es un flyer. Entonces, pues yo quería que esta canción fuera una canción que se pudiera cantar, sacarla de la ecuación política. Sí. Por eso es muy blanca. Dice, yo soy de aquí, soy español y no tiene fronteras. Y si tu tierra es piel de toro y tu bandera roja y oro, pues eres del mismo sitio que yo. Si es que no tiene ninguna connotación política. De hecho, intentamos quitar... ¿A qué quieres que te gane Oera, no? ¿A qué quieres que te gane? Soy dueño del sol. Fíjate que al principio en la letra decía, si tu bandera es roja, Igualda. Sí. Y el jefe del Estado Mayor, general Varela, me dice un día, pues hablando con él, viendo la letra y tal, dice, oye, ¿no podrías quitarlo de Igualda? Digo, ¿pero por qué, mi general? Digo, porque es que suena un poquito añejo y un poquito... Ya vas a tener bastante lío. Vas a tener bastante lío ya con cantar esto para que encima... Y digo, yo lo cambio en general, pero la Constitución viene Igualda. Claro. Y me dijo, no, y te ha puesto un café con magdalenas. Así. Y exactamente, me cogió la Constitución que tenía en su despacho y efectivamente la Constitución viene amarillo. Y me dijo, he hecho trampas porque yo sé la historia, es que la corrección de estilo de la Constitución la hizo Camilo José Cela. Ajá. Y a él lo de Igualda le pareció un anacronismo y una tontería. Dijo, el color es amarillo, coño. Y entonces... Tiene sentido. Aunque es verdad que siempre lo hemos escuchado, de Igualda. Pero bueno. Pues, yo qué sé. Pues, de este videoclip, que ahora estamos poniendo unas imágenes de él mientras charlamos, realmente te queda un recuerdo maravilloso, es muy bonito y también es muy emocionante, ¿no? Porque en realidad no es que tú
digas, joder, voy a hacer una canción a mi país y tal y cual, que debería ser mucho más normal de lo que, o sea, mucho más frecuente, ¿no? Sino Claro. que es que además lo haces con el ejército, que tú también eres parte de todo esto, ha tenido que ser algo especial realmente para toda tu carrera, vamos, en el cómputo. Totalmente, totalmente. Yo el primer día que la estrené en el Teatro Capital, en la Sala Capital, en un concierto, y yo no sabía los audiovisuales que llevaba detrás. Y en el momento que dije lo de mi bandera roja y oro y tal, y miré y estaba la bandera cubriendo toda la pantalla de tal, casi Sí. no pude acabar prácticamente de cantar el bueno. estribillo que entraba de una emoción. Y me emociono siempre, ¿eh? Siempre que la canto, cuando llega a esa parte, Qué bueno, siempre, qué bueno. siempre me emociono. Y es una canción que está funcionando muy bien a lo callado, porque ya sabes cómo están las cosas. Sí. Y aunque son tiempos para valientes, pues bueno, yo esta canción la canté el 12 de octubre. ¿Os acordáis el año que, no sé qué año fue el que hubo tantas movidas en Barcelona después del 12 de octubre, el lunes siguiente, que tiraron contenedores? Sí. Pues este 12 de octubre la canté yo en la Plaza de Cataluña delante de 115.000 personas. Qué bueno. Además pedí permiso al ejército para poner detrás el vídeo. Sí. Y el coronel que estaba entonces me dijo, no es que te dé permiso, es que te lo ordeno. Qué bueno. Y se cantó allí y la gente la coreó, levantaron las banderas, fue una cosa maravillosa allí en Barcelona. Qué bonito. Qué bonito. Oye, vuelvo un poco para atrás porque se me ha olvidado preguntarte una cosa. No, es que no sé si te lo había contado alguna vez esto, pero mi primer recuerdo de escucharte es en una cinta recopilatoria que se llamaba El Golfo. ¿Tú te acuerdas de esto? Hombre, claro que me acuerdo, del Golfo. El Golfo de alguno de mis hermanos que entonces era la leche, lo del Golfo. O sea, era. Fue de era los primeros tremendo, ¿no? recopilatorios que se hicieron de música. Fue una idea de Charlie, de José Carlos Morales de Dro. Sí. Y se acaban de unir, se acaba de hacer la primera, yo no diría multinacional, pero el primer conglomerado, el primer monopolio español de música española, porque se juntaron Dro, Sí. Grabaciones Accidentales y Twins. Ah, Gasa, claro, sí. Dro, Gasa y Twins se juntaron en una misma, Sí. compañía que luego se vendió a Warner y se perdió un poquito el espíritu, pero Sí. en ese momento fue increíble porque eran casi todos los artistas españoles y entonces dije, se le ocurrió, oye, vamos a sacar para escenificar esta unión Sí. un recopilatorio. No sé si sacaron 2 o 3. Hubo varios y yo no recuerdo un fenómeno tan fuerte de este rollo de los recopilatorios hasta creo que finales de los 90, cuando no sé si te acuerdas de este Carácter Latino, que también era una idea muy parecida y que pegó muy fuerte, ¿no? Pero sí que yo creo que son los dos, porque tenía la virtud de que mezclaba grupos muy conocidos, que sacaban disco ese año, o que lo habían sacado el año pasado, con otras bandas que sacaban el primer tema, como era tu caso, por ejemplo, que estabas con una chica formal allí, ¿no? Entonces, claro, al final era una proyección tremenda, ¿no? Teniendo en cuenta, claro, que insisto, que la gente joven que nos sigue no se hace una idea, pero es que era la manera, o sea, no había otra forma de escuchar música que coger un cassette y tal. Entonces tú no tenías todos los discos de todos los artistas, porque no era tan sencillo, o sea, entonces tenías eso, un recopilatorio, un tal y cual, y luego estaban los recopilatorios domésticos, que era un clásico. Varias uno. Exactamente. Española 1, Española 2, lentas. Horrible grabado de la radio, ¿sabes? Con Joaquín López pisándote la maldita canción. ¡Me cago en su muerta! Dios mío, qué tiempos. Aquel tiempo de melomanía era de héroes, ¿eh? O sea, no, lo de ahora. Sí. Lo de ahora. El rollo con la doble pletina. Dale a tiempo. Ay, Dios, pues mira, eso me acordaba yo del Golfo, pero luego vuelvo a donde estábamos, en la etapa, estos últimos años también he hecho una cosa muy curiosa, es que has grabado bastantes versiones de canciones que yo no habría adivinado que fueras a cantar, ya, por decirlo de una manera que podamos entender. Pero algunas maravillosas. El gato que está triste azul, qué cosa más bonita hiciste ahí, macho. Claro. Tío, pues además, eso fue porque el año que fue cuando volví hubo un año, no sé si fue justo antes de irme de misión al Líbano o después, sí fue después, que llegué y tuve el verano libre. Porque no era un verano libre que es muy raro en nosotros no tener nada.
y disfruté del verano y me acordé de los veranos cuando íbamos en el coche, en el Renault 12, mis 4 hermanos y yo, y ponía el cassette de Éxitos del 78 y dije, pues qué buen rollo me daba a mí cada vez que ponían ese cassette porque significaba vacaciones, significaba tal. Y dije, pues mira, de ese cassette, que eran canciones, algunas que han trascendido y otras han quedado un poco más atrás, pues dije, voy a hacer una serie de singles de esas canciones. Entonces saqué El gato que está triste y azul, El que te quiero de Katrina and the Waves, aproveché que el estribillo era en español, luego hice una versión del Plan pour moi, el Vas bien así, y el Este amor no se toca. Este amor no se toca, es verdad. Y ahora tengo preparado. Voy a hacer, bueno, ahora os doy la primicia, voy a hacer El Mundo. El Mundo. Y no tengo dinero de Regueira. No tengo. Maravilloso, maravilloso. Unas versiones estupendas. Que me lo paso fenomenal. Además, tengo la anécdota de esto, que se lo dije a la discográfica con la que estaba. Me dijeron, bueno, Livingston, ¿qué idea tienes de discográfica? Que tenemos que sacar algo y tal. Digo, pues mira, yo quiero sacar de canciones que no sean muy actuales, o sea, no por el tiempo, sino que no estén muy en el candelero. No voy a sacar por como una ola. Sí, algunas que se hayan quedado un poquito más atrás, ¿no? Sí. Que se hayan quedado un poquito más atrás, pero que sean clásicos, que sean canciones buenas y tal. Y me decían, joder, Livingston, pues no lo vemos. Y resulta que el presidente de la discográfica con la que estaba, y yo éramos fans de la serie de Luis Miguel. La veíamos. Estaba justo poniéndose entonces. Y entonces, pues justo después de hablar, esa noche, el capítulo, iba Luis Miguel y le decía el presidente de su discográfica, que a propósito de la Warner, decía, Miki, ¿tú qué piensas hacer para el próximo año? ¿Qué disco quieres hacer? Y él decía, voy a hacer un disco de clásicos de no sé qué, no sé cuántos. Y el otro decía, no lo veo, Miki, no lo veo. Y fue Romances, que fue el más vendido de la historia de... Sí, claro. Y entonces al día siguiente me llamó y me dijo, haz lo que te dé la gana. Hazlo. Qué bueno. Vete al estudio y haz lo que te dé la gana. Pues nada, estaremos atentos a estas nuevas versiones en tu Spotify, que lo vamos a pasar ahora por debajo de la pantallita. Pero ahora que enfocamos la parte final de la entrevista, vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar. Claro, pues si no nos va a acabar el tiempo y no me voy a hablar. Vamos a hablar del libro, exactamente. No, vamos a hablar de Debajo de mi sombrero. Debajo de mi sombrero. Yo os voy a dar... ya os he contado antes, por cierto, que por gentileza de Dr. Livingston y de la organización de este festival, estamos sorteando 2 entradas. Tenéis las instrucciones en popes80.com. Ya hemos explicado, hemos pedido a nuestra gente que se grabe un trocito cantando una canción de alguno de los grupos que participan y que la suba a redes sociales, nos etiquete y tal y cual, y pues puede ganar una de esas 2 entradas. Cuéntanos antes de nada cómo surge esto. 12 de diciembre, Palacio Vista Alegre, Debajo de mi sombrero, un festival lleno de grupazos. Pero cuéntanos cómo surge. Pues esto surge de una película, porque no es solamente un festival. Resulta que, bueno, yo tenía una idea de una película, la película yo creo que definitiva del pop español, un guión de ficción, pura ficción. O sea, no tienen cero documental, solo que los artistas hacemos de nosotros mismos. Nos meto dentro de una historia de ficción en la que hay pues amor, hay risas, hay problemas, hay tal, hay todo eso. Es una comedia un poco disparatada. Sí. Y entonces, pues hablando con la productora con la que conseguí engañar a la gente adecuada, estando, porque como os he dicho, soy un tío con suerte. Absolutamente. Nunca adecuado, en el momento justo y tal. Y dijimos, bueno, una de las escenas, toda la trama acaba en un concierto. Sí. Ahí se deshacen las madejas, ¿no? Y dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos esto 360 y hacemos el concierto de verdad? Claro. Hacemos el concierto de verdad con los artistas de la película. Ese día hacemos el primer día de film, aunque es de las últimas escenas, es el primer día de rodaje. Ajá. Hacemos eso y rodamos, hacemos a la gente partícipe de la película, les hacemos... estrenamos el tema central de la película, que se llama Debajo de mi sombrero, que canto yo. Qué bueno. Con una de las actrices en el escenario. La directora de la película saldrá para hacer partícipe a la gente de la escena
y qué es lo que tienen que hacer y toda esta historia. Así Qué que guay. va a ser una experiencia, no solo un festivalazo con el mejor que puede haber ahora mismo, Sí, sí. sino una experiencia cinematográfica para la gente que vaya a verlo. Qué maravilla. Sí, además es que es una cosa muy original y es una cosa histórica al final, porque vas a ser, no solo vas a ver un pedazo de festival, sino que vas a ser partícipe del comienzo o el final de una historia muy bonita también que podrás seguir después, ¿no? Yo te voy a meter ahí en un pequeño compromiso por la animación que tenemos desde hace mucho tiempo. Claro. Y te voy a pedir que en muy pocas palabras me digas algo que defina a cada uno de los que participan en el festival. Y entonces, voy a empezar por la parte baja en el cartel. Baja porque viene debajo, no porque, Sí. no porque esté debajo, ¿no? Voy a empezar por Tennessee. En 2-3 palabras. ¿Cómo me los defines? Y son gris, el gris de español. Son las sensaciones que te dan. Te he dicho muchas más palabras ya, pero bueno. Es decir, sí, te va a sonar la campanita. Con el gris español ibas perfecto. Ya. El gris español. Las sensaciones que a mí me dio gris son las que me da Tennessee. Vamos con Miguel Costas. Miguel Costas es gallego. Es gallego. Es gallego. Tiene una historia que. O sea, la palabra es gallego. Sí, Pero sí, sí. Te explico, tiene una historia Sí. una gracia que tenéis, una historia que yo muchas veces pienso. En el barco ochentero estaba mirándole y digo, si yo digo esto en un escenario me tiran piedras. No Y la tiene gente- gracia, pero lo dice él y se parte todo el Pero mundo, lo es dice verdad. Es fantástico. Ya un monstruo una de las cabezas mejor amuebladas con todo lo que parece de este pop. Qué bueno. Javier Ojeda. Javier Ojeda es una fuerza de la naturaleza. Eso es lo que es. Es Qué una bueno, fuerza. qué bueno. Sí, sí, esta Sí. le va como anillo al dedo además, ¿eh? Sí, sí. Jaime Urrutia, que además sorprende, es una sorpresa que está actuando muy poquito últimamente y será una ocasión maravillosa para verlo, ¿no? Jaime Urrutia. Sí. Jaime Urrutia, pues es un chulo madrileño. Sí, es un chulo madrileño. Es el estereotipo de podría salir en una zarzuela, perfectamente. Vamos con Rafa Sánchez, de la Unión. Rafa Sánchez es un genio. Yo aprendo, o sea, es ¿cómo te diría yo? Es ¿cómo se llamaba? El Gran Showman, como en la película como es el Barnum del pop español. Yo aprendo, cada vez que le veo, le conozco hace 40 años, pues cada Sí. vez que le veo en un escenario aprendo algo. Aprendo. Sí, es un animal de escenario espectacular, estoy de acuerdo contigo. Sí. Este ya más difícil, Javier Gurruchaga. Javier Gurruchaga es fan, o sea, yo Tim Burton, esto te diría, 2 palabras, Tim Burton. Además Tim Burton porque, os voy a contar la anécdota, que vive muy cerca mío, de aquí, en Madrid, sí. Y quedamos, porque cuando leyó el guión, Livingstone, quiero quedar contigo para hablar de esto y tal. Y entonces, pues yo le había dado a cada artista, le he dado yo, el guión es mío, como les conozco bien, algo parecido a su personalidad. Claro. Le he dado un rollo diferente según su personalidad. Y él le ha dado un rollo circense dentro de la historia. Claro, dices, claro. El circo ya lo tengo un poquito ya sobeteado, no sé qué, ya me sabe a poco. Yo quiero algo más Tim Burton. Dicho y hecho. Dice, algo espectacular. Alice Cooper, me decía, Alice Cooper, Tim Burton. Y dije, ya no está. Te preocupes, veis sus escenas y tenéis que ver la película cuando salga, solamente por las escenas en las que va a salir Gurruchaga, porque va a ser algo espectacular. Qué bueno, Gurruchaga. Y vamos con el último, seguridad social. Seguridad social, joder, ¿cómo te diría yo? Tío, es un... Yo el que más conozco es a José Manuel, es un amor de tío. Un amor de tío. Un amor de tío, pero yo recuerdo que cuando estábamos en Draw, juntos, a mí me daba miedo porque era muy punkis, muy tal. Sí. Era más bien un tío más bien de aquí, aquí de Madrid, pues más o menos de salir de normal. Y yo cuando llegaban iba yo le recuerdo, iba con una guardapolvos de cuero. Sí, iba encuerado siempre, sí. Y a mí me impresionaba él y el de Malevaje, que me daba la impresión que me iba a robar todo lo que tenía en la cartera. Pero piensa, bueno, yo es que a José Manuel lo admiro muchísimo, me parece que ha llevado su carrera de una manera espectacular. Pero piensa, cómo están ahora, ¿cómo los dirías en 3 palabras? Es seguridad social. Es
una locomotora a vapor. Bueno, el ave, es el ave. La fuerza que tienen sin fundamentos. Son 4 personas en directo. Cuatro personas en directo. Y con esas 4 personas, la presión que tienen sobre el público es increíble. He estado, ya te digo, hace poco con ellos en el barco ochentero. Qué bueno. Nos quedan, ¿qué? 3 minutos. Nos quedan 3 minutos, pero ahora voy con la más difícil de todas. Me falta uno en el cartel. Dr. Livingstone. Dr. Livingstone. Pues soy un tío como en la canción que yo creo que de darse golpes contra el cristal se ha metido la polilla que se mete en la bombilla. De darse golpes contra el cristal. Esta no la vi venir, ¿eh? Sí, esta no la vi venir. O sea, soy un tío con suerte. He tenido mucha suerte. En mi vida ya miro hacia atrás y miro hacia atrás y de la misma manera que miro hacia adelante, ¿eh? Bueno, la suerte, Luis, existe y tal, pero la suerte también se trabaja, interviene el talento, interviene el curro, y yo a ti te recuerdo siempre rodeado de proyectos. O sea, que eso también es cosa de que los has buscado, no te... Sí, y he tenido la suerte de no tener que trabajar en mi vida porque he trabajado muchas horas. O sea, bueno, he hecho muchas cosas durante muchísimas horas al día, 24 horas, 7 días, pero nunca he tenido la sensación de trabajo porque me apasiona. Entonces, cuando nunca he dicho no a nada. Si es teatro musical, pues teatro musical. Si es componer. Si es escribir un libro. Si es... me falta ir al espacio. Si es irme a la guerra, me voy a la guerra. Bueno, Luis, siempre es un placer tenerte aquí. Nos vamos a ver más veces, querido Livingstone. Yo os digo a vosotros, debajo de mi sombrero, 12 de diciembre de 2025 en el Palacio de Vista Alegre, un montón de grupazos. Recordad que sorteamos en la web en popes80.com 2 entradas, tenéis las instrucciones, pero hay algo más importante. Si no quieres depender de que te toque una de las 2 entradas, debajo vas a encontrar también el link para hacerte con tu entrada y dejarte de sorteo, que es lo que debes hacer, porque esto es un espectáculo único y aparte una ocasión para ver algo, como nos ha explicado Luis, muy especial, donde se mezcla el cine con los recuerdos, con los repertorios, con un concierto en directo, con bandas fabulosas, ¿no? Yo estuve allí. Exactamente, yo hice de extra en la película de los Hombres G, y yo siempre que la veo digo, yo estuve allí. Yo estaba allí. Fabuloso. Bueno, Luis, me alegro un montón y aquí estás en tu casa, ya lo sabes, en Popes 80. Volveremos a vernos. Hasta muy pronto, querido. Un abrazo. En fin, amigos, hasta aquí el búnker de hoy. Espero que hayas disfrutado la entrevista y este programa. Ya sabes que nos vemos todos los martes a las 10 de la noche en popes80.com. No olvides suscribirte al canal de YouTube de Popes80 para estar al tanto de todo y ver programas anteriores, recomendarnos en las redes sociales, y nos leemos a diario en popes80.com con un montón de contenidos únicos, exclusivos y sugerentes que no vas a encontrar en ninguna otra revista. Que tengas una feliz noche y hasta el martes que viene.